no la vieron la histología de los órganos linfáticos en la otra comisión, ¿no es cierto? ¿O si han visto algo? Sí, profe, sí la vimos el jueves. Ajá. Y nos dieron un repaso también de sangre, pero nos quedó pendiente cardiovascular. Embrio de cardiovascular. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces, vamos a hacer una cosa. Ahí nos toca histología y embriología de respiratorio. Arrancamos con la embriología de respiratorio y después pasamos a la histología de respiratorio para cumplir con el TP de hoy. Son pocos preparados y la embriología es cortita. Y entonces, después de los preparados de la embriología de respiratorio, vamos a hacer un breve repaso de cardiovascular, que es lo que estábamos viendo la clase pasada, que nos quedó medio colgado. Claro, con esta comisión nos quedó colgado eso. Está silenciado, Adrián. Quedamos, digamos, habíamos terminado parte de embriología de cardiovascular, pero que después se cortó el sistema, así es que no podemos seguir. Sí, y el jueves nos faltó fue preparados de cardiovascular. Sí, bueno, listo, arrancamos entonces con embrio, Adrián, de respiratorio, después seguimos con la histología y al final cerramos con el embrio del cardiovascular. Bueno, entonces comparto una... Bueno, esta es una imagen que corresponde a un estadio temprano del desarrollo, más o menos ya todos están familiarizados. Estaríamos hablando acá más o menos al final de la tercera semana. Fíjense que el embrión está en proceso de desplegamiento, cefalocaudal, dorsoventral. Solamente tomamos como esta imagen para iniciar, digamos, la descripción del desarrollo del aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, a esta altura ya sabemos que el aparato respiratorio tiene origen en una de las hojas embrionaria, que es el endodermo. Pero claro, más adelante vamos a aclarar qué parte del aparato respiratorio es lo que deriva del endodermo. Y en esta imagen nosotros podemos reconocer que el endodermo es la hoja inferior del disco trilaminar, o sea, lo que está por debajo, que está delimitando el techo del saco vitelino, y parte, digamos, la pared del saco vitelino forma todo este espacio, que es lo que originalmente es el saco vitelino. Que a expensa del plegamiento, esto se cierra acá, queda constituido un único tubo que nosotros al principio lo definimos como intestino primitivo, ¿sí? Entonces, a los fines de poder orientarnos dónde estamos nosotros parados en cuanto al inicio del desarrollo del aparato respiratorio, ¿sí? Entonces acá tomamos como referencia el endodermo, que es el techo del saco vitelino, que es la hoja más inferior o la que está por debajo del disco trilaminar, ¿sí? Fíjense acá en este esquema que es del Lachman, ya vemos conformado el intestino primitivo, ¿sí? Desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. Todo eso es el intestino primitivo, que después ya hemos visto que se divide a los fines de, digamos, de poder estudiar el desarrollo, se lo divide en partes o en porciones, y nosotros hoy nos centramos en esta estructura que es una evaginación de la pared anterior del intestino primitivo, que en este caso sería intestino anterior. Es una evaginación que acá lo define como divertículo traqueobronquial, ¿sí? Nosotros entonces estamos acá al final de la tercera semana con el divertículo traqueobronquial. Y este es como un dedo de guante, digamos, es la evaginación de la hoja del endodermo, de la pared anterior, anterior del intestino primitivo, que en la figura B nosotros vemos cómo se ha elongado esta estructura, que originalmente era solamente una evaginación, ya es un conducto, ¿sí? Que al llegar a un determinado, digamos, nivel de desarrollo o de crecimiento, esta estructura, obviamente nosotros acá la vemos como colgando del intestino anterior, pero ustedes imaginarán que esta estructura está rodeada de un tejido mesenquimático, que es de origen mesodérmico, que acompaña a este esbozo del árbol respiratorio en el inicio de su desarrollo, y son los responsables de que, habiendo adquirido un determinado tamaño esta estructura, son las que servirán de señales para que
esta estructura pueda dividirse en dos esbozos. Entonces uno dice, bueno, crece hasta un determinado nivel de desarrollo o de tamaño, y los elementos o los componentes del mesénquima alrededor de esta estructura son los que estimulan a este tejido o a esta pared epitelial del endodermo para que se divida en dos esbozos. Y a partir de ahí entonces comienza ya la bifurcación y el desarrollo de los bronquios fuente o bronquios primitivos. ¿Sí? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta porque uno piensa que sale un dedo de guante, crece y se divide. No, no es así tan simple. Ustedes, acá el mesénquima alrededor de esta estructura son las que van censando la progresión del crecimiento de esta estructura, de este esbozo, que en este caso uno podría decir, bueno, el esbozo respiratorio, para que, habiendo adquirido un determinado nivel de crecimiento y desarrollo, se produzca esta división. ¿Sí? Eso es muy importante porque uno dice, a ver, ¿cuáles son los componentes o de qué hoja germinal o primitiva deriva el árbol respiratorio? Y uno dice endodermo, sí, pero es solamente una parte del árbol respiratorio la que deriva del endodermo. Esta es una imagen que nos sirve solamente a los fines de poder orientarnos dónde estamos en este estadio de desarrollo. Fíjense que estas estructuras que se ven señalizadas acá corresponden a los somitas, y después estas estructuras amarillas corresponden a los, digamos, esbozos de las vértebras. Y acá, entonces, nosotros tenemos la parte ventral, una estructura roja, señalada acá en color rojo, que es el septum transversum, participando en la formación del diafragma a los fines de poder dividir el celoma primitivo en una porción cardiotorácica, diríamos, la cavidad, y la otra, la cavidad abdominal. ¿Sí? Al mismo tiempo que se va produciendo el desarrollo del árbol respiratorio, se va produciendo este tabicamiento o esta división en el celoma primitivo para constituir dos cavidades, la cavidad cardiotorácica y la cavidad abdominal. Fíjense que acá ya avanzó el desarrollo, ya prácticamente el diafragma está conformado, y podemos decir, dicho sea de paso, que en la constitución del diafragma tiene una importante participación el septum transverso. Bueno, este esquema nos sirve a los fines de poder ver cómo es que se produce el inicio del desarrollo del divertículo traqueo-respiratorio, dice acá, ¿sí? El divertículo respiratorio como una evaginación entonces del intestino anterior, y de esa forma, a partir de haber logrado un crecimiento, se bifurca en dos evaginaciones que van a ser los esbozos de los bronquios pulmonares. ¿Sí? Acá hay un proceso en el cual primero aparece con una evaginación, después se produce como una estructura adosada al intestino primitivo para poder ser separado totalmente por el tabique traqueoesofágico. Este tabique traqueoesofágico, que acá ya está conformado y está, digamos, como resultado de la participación o la conformación del tabique traqueoesofágico, esta estructura que corresponde en este caso, por ejemplo, a lo que va a ser el esófago y lo que va a ser la tráquea después, queden totalmente separados. A veces puede suceder que esta formación del tabique traqueoesofágico que está acá formándose no termine de constituirse totalmente. Y esto es lo que da origen a veces a lo que nosotros conocemos como fístula traqueoesofágica. Bueno, fíjense, este es un esquema, son dos esquemas que nos permiten entender cómo es que se va produciendo este desarrollo del árbol respiratorio o del aparato respiratorio. Acá tenemos nosotros, fíjense, por delante la tráquea y por detrás el esófago. Nosotros dijimos que se producía la división dicotómica o la aparición de dos esbozos que dan origen a los bronquios primario, izquierdo y derecho. Sucesivamente, estos dos esbozos se van a dividir, en el caso del izquierdo, en dos esbozos que van a ser los bronquios secundarios, y el derecho se va a dividir en tres esbozos que van a ser los bronquios secundarios del pulmón derecho. A partir de este momento, cuando aparecen estos bronquios secundarios, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo,
a partir de este momento siguen sucesivas divisiones dicotómicas, ¿sí? Dicotómica significa que cada esbozo se va a dividir en dos, como por ejemplo, en este caso acá podemos ver esto, cómo se va a dividir en dos, acá en dos, esto en dos, ¿sí? Cada uno de los esbozos sucesivamente se va a dividir en dos. Entonces a eso nosotros lo definimos como divisiones dicotómicas. Entonces ustedes van a decir, pero ¿y cuánto y hasta cuándo? Bueno, las divisiones dicotómicas en el árbol respiratorio llegan a un número de 23 en total, hasta quedar constituido todo el árbol respiratorio. Sería hasta el nivel de los bronquiolos, ¿sí? Hasta llegar a constituir los bronquiolos. Esas divisiones sucesivas se van a producir, digamos, a lo largo de estas semanas, que corresponderían desde la quinta semana hasta la sexta, séptima semana, y ahí que haya constituido el árbol respiratorio. En la figura del lado derecho, nosotros podemos ver, digamos, cómo está acá desarrollándose el árbol respiratorio, los pulmones, en lo que sería la parte de la cavidad pleural, y cómo se constituye la cavidad pleural, y cómo se desarrollan tanto el pulmón derecho, en este caso, y el izquierdo, ¿sí? Por supuesto, en su estrecha relación con la parte del corazón, que se ve por delante en esta imagen. Esta es una figura que nos permite entender, porque después a veces nos queda como descolgado cómo es que aparece el diafragma. Entonces, ya que estamos en el desarrollo del árbol respiratorio, podemos mencionar que en la participación de la formación del diafragma, nosotros tenemos una importante participación del septum transversum, ¿sí? Que acá está coloreado en violeta, y después en los laterales por el crecimiento, digamos, de la pared, en este caso torácica, estos pliegues que aparecen alrededor de la pared. Bueno, entonces nosotros, al final del desarrollo, podríamos hacer un análisis o por lo menos una división en etapas de lo que es la formación del árbol respiratorio. Tenemos una etapa embrionaria que va desde la cuarta a la séptima semana, alguna bibliografía la refieren en la quinta, pero más o menos ese sería el tiempo, ¿sí? A eso lo definimos como etapa embrionaria. Después, cuando ya adquiere una cierta conformación, la estructura en desarrollo, que es muy parecido a lo que es una estructura de una glándula, aparece la etapa pseudoglandular. Fíjense que va desde la semana 8 hasta la semana 16. Acá toda esa estructura que decíamos nosotros que son procesos que surgen de divisiones dicotómicas, tienen un parecido muy importante a lo que es una glándula, por eso se lo define como etapa pseudoglandular. Después, desde la semana 17 hasta la 26, corresponde la etapa canalicular, que es cuando prácticamente el epitelio que reviste esas cavidades adquiere la diferenciación y va a constituir directamente el epitelio del árbol respiratorio, ¿sí? Entonces, a esa etapa canalicular va desde la semana 17 hasta la semana 26. Y desde la semana 26 hasta el nacimiento correspondería a la etapa de sacos terminales, ¿sí? Y en realidad hasta el parto. Y también acá se superponen dos etapas, que es la etapa alveolar, que va desde el mes 8 hasta los 10 años más o menos de vida postnatal. Por eso que en esta etapa a veces en la bibliografía se encuentra, digamos, descrita como etapa alveolar, pero hay que aclarar que desde la semana 26 hasta el parto es lo que correspondería a etapa de sacos terminales, ¿sí? Es el desarrollo de la estructura hasta los sacos terminales. El periodo alveolar es cuando, digamos, se terminan conformando todos los alvéolos, que ya nosotros podemos describir en una etapa de desarrollo adulto, es hasta más o menos los 10 años. Entonces uno dice, a ver, cuando nace con ¿cuántos alvéolos? Bueno, nace con un porcentaje muy importante, pero
yo creo que más o menos alrededor del 90% de la estructura alveolar ya se produce en los primeros años de vida. A los 10 años es muy poco lo que, digamos, se agrega, porque se terminan conformando todos los alveolos a partir del desarrollo de determinados tabiques alveolares. Y esa forma es como se establece el desarrollo final de la estructura pulmonar. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en esta etapa? Fíjense que algo que nosotros siempre debemos recordar es que la etapa de sacos terminal, en realidad etapa canalicular, habiéndose constituido todas las estructuras, digamos, de conducción, en la etapa de sacos terminal, como ya viene la diferenciación de las células que van a revestir el árbol respiratorio, sobre todo en la parte alveolar, ¿sí? Ya sea conducto alveolar, saco alveolar o alvéolos, comienzan a desaparecer las células que vamos a ver ahora en la parte siguiente, que son las células que tienen constitución, digamos, de revestimiento de esta estructura y que a su vez, aparte de aparecer, comienzan a diferenciarse para empezar a cumplir su función. Una de ellas es la que adquiere relevancia, que es la que corresponde al neumocito tipo 2, que es la que sintetiza el surfactante. Eso lo vamos a ver qué característica tiene esta célula, pero ya en esta etapa empieza a diferenciarse y empieza a tener, digamos, actividades de síntesis de la sustancia de surfactante. Por eso es que por ahí siempre se hace referencia a la posibilidad o a la viabilidad, digamos, de un feto, a qué etapa, a qué edad gestacional puede estar en condiciones de sobrevivir, digamos, en un ambiente extrauterino. Bueno, eso tiene relación con justamente la aparición de estas estructuras o la adquisición de la capacidad de síntesis de estas células del surfactante para ir preparándolo para la vida postnatal. Los detalles de esto lo vamos a ver ahora en la parte, digamos, de histología, porque estas células tienen características muy relevantes y tan relevante es que la vida del ser humano en la vida postnatal depende de cómo pueden desarrollarse estas células. ¿Sí? Bueno, esto sería a grandes rasgos cómo se arma el árbol respiratorio. ¿Sí? Bueno, dejamos de compartir. Bueno. Solamente voy a mostrar, a ver si tengo acá, para que después pasemos a la parte de histología, unas imágenes que corresponden a árbol respiratorio. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros vemos, como decía la profe hace un rato, pocos preparados, pero en realidad el árbol respiratorio ustedes tienen que tener presente que a los fines de digamos, analizar, digamos, el contenido del estudio de este aparato respiratorio, ustedes tienen que tener en cuenta que comienza desde la cavidad nasal hasta la parte bronquiolar, que es lo que nosotros definimos como porción conductora, ¿sí? Las características de esta célula, sobre todo la parte, digamos, terminal, tráquea y bronquiolo, lo vamos a ver ahora, pero es importante tener en cuenta esto. Entonces, tenemos dos porciones, una conductora y una porción respiratoria, que es la que tiene, digamos, estrecha relación, o la que participa directamente en el intercambio gaseoso, y de esa forma es la que, digamos, permitiría que el árbol respiratorio cumpla su propósito, ¿no? De intercambio gaseoso u oxigenación de la sangre u hematosis, ¿sí? Entonces, esto sería, por ejemplo, cavidad nasal. ¿Participa? Sí, participa, porque en realidad acá es muy importante, por ejemplo, la humidificación del aire del medio ambiente que es inhalado. Ya empieza a tener, digamos, una especie de acondicionamiento del aire, porque nosotros inhalamos un aire lleno de partículas, digamos, y acá empieza todo el proceso de adecuación de ese aire en términos de componentes y de su condición física, desde el punto de vista térmico. ¿Por qué? Porque nosotros inhalamos, por ejemplo, estamos en un ambiente con polvo, inhalamos un aire con muchas partículas. Entonces, en la cavidad nasal hay todo un componente, digamos, una estructura anatómica adaptada para producir la filtración y la humidificación de este aire.
y después en la parte de rinofaringe terminan depositándose algunos elementos que podrían pasar, ¿sí? Y en la laringe, bueno, también tiene una participación importante, ya sea en la parte de conducción, como también la otra función que es la fonación, ¿no? Que es muy importante. Y después, bueno, la tráquea, que la vamos a ver más adelante, los bronquios principales. Acá, desde los bronquios principales hasta los bronquiolos, hay una serie de estructuras que van, digamos, teniendo distintas características en cuanto a tamaño, a luz, pero que nosotros acá no las nombramos, pero son importantes y son las que surgen de esa división dicotómica que mencionamos nosotros, que va a adquirir un número de 23 más o menos, hasta llegar a los bronquiolos, ¿sí? Y en la porción respiratoria, bueno, eso también lo vamos a ver, que hay bronquiolos respiratorios. ¿Qué característica tiene este bronquiolo con el bronquiolo propiamente dicho? ¿Sí? Y qué es lo que le permite a este cumplir la función. Solamente rápidamente, fíjense que la mucosa olfatoria tiene participación en la conducción del aire, pero además cumple otra función que la vamos a ver después en la parte sensorial, que es la vinculada a la parte, digamos, del olfato. La laringe, como les decíamos, fíjense que la característica particular que tiene, independientemente del epitelio que nosotros podemos describir acá, que es de tipo estratificado, la función que tiene con la parte de la fonación y su adecuación o su, digamos así, característica a los fines de cumplir la función. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, así que no lo vamos a escribir, tráquea y el epitelio. Esto también lo vamos a ver, los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios. Fíjense, esta es una microscopía electrónica de barrido para ver cómo hay células con vellosidad y células que no tienen vellosidades, ¿sí? Que serían las células que después vamos a describir también como células de Clara. Este es un esquema también a los fines de poder observar qué característica tiene esta célula. Fíjense que parece un paraguas, también se va a ver en el microscopio, y qué característica funcional tiene con respecto a la síntesis, acumulación y secreción de un componente que tiene actividad surfactante en la parte bronquiolar, y cómo se la ve, fíjese en el microscopio barrido, se observa con esta característica muy particular con la cual nosotros la podemos describir en su conformación. Bueno, esta parte también lo vamos a ver, bronquiolo respiratorio, y así es como se ordenan, digamos, las células de revestimiento del alveolo. Fíjense, esta es una célula neumocito tipo 2, que la vamos a ver también muy bien, y tiene esta protrusión hacia la luz, que la hace diferente a la otra célula del neumocito tipo 1, que es una capa muy fina, prácticamente tiene un citoplasma extendido en toda la pared del alveolo. ¿Cómo participa el macrófago? Una célula muy importante en la función, digamos, depuradora, digamos, ante los distintos agentes que ingresan por el aire. Cómo se constituye la barrera hematogaseosa es muy importante. Nosotros, fíjense que acá tenemos un capilar, también lo vamos a ver en el microscopio, un endotelio, o sea, la pared del vaso, la membrana basal del endotelio, la membrana basal del neumocito tipo 1, y el neumocito tipo 1, que serían las estructuras que constituyen la barrera hematogaseosa. Y bueno, esto fíjense cómo puede tener modificaciones el árbol respiratorio, modificando la capacidad, digamos, de intercambio. Esta es una imagen de una microfotografía de un enfisema pulmonar, donde se ha producido la destrucción de los tabiques alveolares. Queda la luz, pero, digamos, pierde su capacidad de intercambio porque desaparecen los tabiques por donde, digamos, transcurren los capilares. Entonces, esto tiene un espacio, pero no puede tener, digamos, un nivel de intercambio adecuado que requiere el organismo. Y a la derecha vemos cómo también puede estar, digamos, alterado esa capacidad de intercambio a raíz de la ocupación por parte del proceso inflamatorio que se da en una neumonía. Fíjense, en los dos cuadros hay déficit de oxigenación. Hay una hipoxemia en el organismo a raíz de distintas causas y distintos mecanismos. Bueno, eso es lo que podemos compartir. Ahora pasamos a la parte de microscopía. Bueno, Vero. Profe, tengo una pregunta. ¿Podría volver a repetir lo que es la barrera hematogaseosa?
La vamos a ver igual ahora, porque en el preparado vamos a ver bien el neumocito. ¿Sí? La capa que, bueno, las capas que constituyen la barrera hematogaseosa, ustedes, a ver si vuelvo a mostrar esa figura que teníamos ahí, era esta. Fíjense que en esta, voy a ver si puedo ampliarla, en esta figura, obviamente es un esquema, ¿no? Pero yo tengo acá, por ejemplo, fíjense que esta es la célula endotelial que reviste al capilar, ¿sí? Este capilar transcurre por los tabiques alveolares, ¿eh? Esto es muy, muy chiquito, yo lo veo acá enorme, pero después me lo tengo que imaginar en el preparado, cómo esta célula se adecúa a su función. Esta es la célula endotelial, y la membrana basal es esta, que está acá, adosada a la membrana basal del neumocito tipo 1, por eso se ve acá en rosado, digamos más engrosado, que sería una membrana basal constituida por dos membranas basales. Y después tengo acá al neumocito tipo 1, ¿sí? La capa esta celeste que se ve es la capa de surfactante, prácticamente despreciable como barrera. Entonces la barrera hematogaseosa está constituida por el citoplasma del endotelio, la membrana basal del endotelio, la membrana basal del neumocito tipo 1 y el citoplasma del neumocito tipo 1. Esa es la barrera hematogaseosa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Gracias. Entonces, cuando uno dice qué células participan como constituyente de la barrera hematogaseosa, obviamente el neumocito tipo 2 no participa, porque fíjense que el espesor que tiene esta célula no presenta condiciones favorables para la difusión. Entonces es el neumocito tipo 1 en realidad. Bueno. Muy bien, vamos a pasar a la parte de microscopía entonces de respiratorio. Hacemos así de corrido a la microscopía de respiratorio, y una vez que hayamos visto esto, podemos hacer un cortecito, un recreo, antes de pasar a lo de cardio. ¿Les parece? Si no, nos agotamos tanto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, porque los preparados de respiratorio no revisten dificultad a la hora de identificarlos. Estos son los preparados que los estudiantes encuentran más amigables. Son fáciles de distinguir, fáciles de reconocer, las estructuras histológicas que los componen son tejidos conocidos y sencillos. Es difícil confundir estos cortes con otros. No obstante, bueno, hay que tener en cuenta ciertos detalles, ¿no es cierto? Lo que aquí vemos es un corte de tráquea, un corte transversal de tráquea. Fíjense que nosotros lo que vamos a analizar de este órgano, que es un órgano tubular, que tiene una luz central, ¿sí? Vamos a analizar los componentes de su pared, ¿sí? Internamente, por supuesto, está revestido por un tejido que ¿cuál será? Internamente, hacia la luz. ¿Cuál será el primer tejido que encontraríamos si fuéramos desde la luz hacia el interior de la pared del órgano? ¿Un epitelio estratificado? Muy bien, un epitelio. ¿Estratificado les parece que podría andar en la tráquea? ¿Cuál sería la función de la tráquea? ¿De conducción? Exactamente, de conducción. Fíjense que aquí, nosotros en este corte que les estoy mostrando, tenemos tráquea y esófago. Si nos fijamos en el esófago, vamos como para hacer un repaso, me voy a fijar en el esófago, fíjense. También tengo una luz, fíjense que en este caso la luz se ve como estrellada, porque la túnica muscular, la capa de músculo, aquí en el esófago, es una capa muscular importante, fíjense aquí y aquí, ¿sí? Donde estoy recorriendo, mucho músculo, depende del tercio, puede ser músculo estriado, esquelético. Entonces cuando el órgano es obtenido para la fijación, se contrae el músculo y esto hace que la luz se achicharre, se colapse. Pero si yo me fijo aquí en esófago, insisto, ojo, para los que por ahí estén un poco distraídos, si me fijo en esófago, en el epitelio, por supuesto la luz está revestida por un epitelio, y aquí sí encuentro un epitelio plano estratificado. El esófago, fíjense,
Acá tengo la lámina basal, aquí estoy señalando aquí abajo la lámina basal, ¿sí? Sé que hay una demora entre lo que yo estoy señalando y lo que ustedes ven, por eso voy a demorar un poquitito, aquí sigo señalando la lámina basal. Entonces, este epitelio, desde la lámina basal aquí hasta la superficie hacia la luz, tiene muchos estratos, es un epitelio estratificado. El esófago es un órgano de tránsito, del bolo alimenticio, conduce el bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el estómago. Y tiene un epitelio plano estratificado porque sufre la abrasión de los alimentos previamente masticados, parcialmente afectados por las enzimas salivales, ¿sí? Van a deslizarse por este esófago, y bueno, como el alimento está parcialmente destrozado por la masticación, tenemos un volumen de cosas que podrían, si no hubiera un epitelio plano estratificado, podrían generar una herida en la mucosa, podrían erosionar o generar alguna injuria en la mucosa. Entonces ahí se justifica el epitelio plano estratificado. Luego en la tráquea, que están los dos juntos por su proximidad anatómica, ¿sí? En la tráquea también es un órgano de conducción, y aquí advertimos dos detalles. Primero, la luz no está colapsada, pese a que aquí también hay músculo. No habrá tanto músculo como en el esófago, pero hay. La luz no está colapsada, vamos a hablar de eso luego. Y siendo un órgano de conducción, ¿tendrá también entonces un epitelio plano estratificado? ¿O el tipo de epitelio dependerá de aquello que se conduce? ¿Qué opinan? Dependerá de lo que se conduce. La necesidad de ser estratificado, a diferencia del esófago, que sí tiene la necesidad de protegerse de la abrasión del bolo alimenticio. Bien, aquí entonces, nada de ser con suerte, ¿no es cierto? Si somos afortunados y respiramos nada más que aire, es esperable que no entre ninguna otra cosa más que aire ahí en la tráquea. El aire no podría de ninguna manera, por rozamiento, generar injuria en la mucosa. Entonces luego, ¿necesito o no necesito un epitelio estratificado? No se necesita. No se necesita. Así que con un epitelio de una sola capa ando bien. Ahora, ¿el aire viene absolutamente limpio o podría haber alguna partícula, alguna cosita? Si bien no va a generar rozamientos, ni va a venir con algo duro que pudiera lastimar las paredes de la mucosa, ¿puede el aire venir con alguna partícula, alguna cosa, algún agente, partícula? Bien, entonces, si bien no necesito que sea estratificado, ¿qué es lo que sí voy a necesitar para...? Ciliado. Que sea ciliado. Pero el que sea ciliado solamente me alcanza o necesito otra cosa más, porque el cilio va a barrer, pero ¿qué va a barrer? ¿Aire? Cilio, necesito que sea ciliado, es cierto, y eso lo verifico en epitelios simples nada más. Pero el cilio barre, ¿pero qué barre? ¿Va a barrer el aire? Los cilios del epitelio de la tráquea, moviéndose, ¿me van a generar una corriente de aire adentro de la tráquea o qué es lo que van a barrer los cilios? Partículas que pueden haber ingresado en el aire. ¿Y esas partículas las van a barrer secas en el aire o las van a barrer adheridas a algo? Adheridas a moco, a mucosidad. Igual. Dado que la tráquea está entre el primer tramo de las vías de conducción, es, digamos, conveniente que las partículas ocasionales o no tan ocasionales que yo pudiera incorporar en la respiración a través de las vías respiratorias superiores no consigan llegar al espacio alveolar, que es el más delicado y que está dedicado al intercambio gaseoso. Entonces, para ello, las vías respiratorias superiores, que tienen un epitelio simple porque no necesitan estratificación, sí van a estar dotados tanto de células ciliadas como de células mucoproductoras. Estas células mucoproductoras van a producir el moco en el que va a quedar atrapado el principal volumen, la mayor cantidad de partículas que vienen en la suspensión gaseosa que inhalo, para que no lleguen hasta el alvéolo. Entonces las vías de conducción superiores están dotadas con una gran cantidad de células, no solamente ciliadas, sino que además tienen células secretoras de moco, porque esas partículas
los cilios las van a barrer adheridas a moco, no las van a barrer como quien barre el piso con una escoba. Ustedes imaginen que nosotros cuando barremos el piso, yo particularmente, agarro el escobillón y voy empujando partículas en seco. Pero si yo utilizara alguna sustancia gelatinosa que además atrape o agregue esas partículas de polvo, yo al barrer no las levantaría y barrería con más eficiencia. ¿Se entiende esto? Es el mismo principio por el cual ustedes cuando van al supermercado van a ver que, o en el ICI o en mercados grandes, van empujando para barrer un volumen de acerrín embebido en algún solvente orgánico, tipo industrial o derivado de los hidrocarburos, ¿sí? Como puede ser, ahora se me viene a la cabeza lo que usábamos antes, queroseno, alguna cosa con ese olor, ¿sí? Porque de esa manera el polvo, cuando lo van barriendo, no se levanta, porque cuando yo voy barriendo en seco, el polvo puede levantarse y volver a caer atrás mío. Entonces necesito que quede agarrado a algo el polvo. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces las células ciliadas no alcanza con que sean ciliadas para barrer. Tienen que barrer esas partículas adheridas a alguna sustancia que las atrape en primer lugar, para que ese barrido sea eficaz. Y la idea de que estén las vías respiratorias superiores dotadas de estas células ciliadas y de estas células mucosecretoras es que nos saquemos de encima por expectoración, en un tránsito contrario al de ingreso de las vías al del aire inhalado, un tránsito hacia afuera, podamos expectorar producto de secreción, ¿sí? Moco, producido por las células exócrinas de la vía respiratoria superior, podemos expectorar todas las partículas atrapadas allí y que el aire llegue lo más limpio, por decirlo de alguna manera, posible a la porción alveolar. ¿Se entiende esto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la función que tiene el órgano, rápidamente podemos hacer inferencias respecto del epitelio que lo reviste. Si ustedes se acostumbran a establecer esta relación entre la función del órgano y, para empezar a hablar, el epitelio que lo reviste, ¿qué hace un epitelio de cada tipo? Van a ver que no van a tener ningún problema en identificar los epitelios y no van a cometer errores, ¿sí? Es fundamental que puedan acostumbrarse a hacer esta relación. Bueno, aquí nos vamos a ir acercando antes de acercarnos. Les decía, fíjense aquí en esta panorámica, la luz estrellada del esófago y la luz dilatada, despejada de la tráquea, que esta es otra cuestión importante. La tráquea no tiene que colapsar por la importancia de su función, conducir aire desde el espacio faríngeo, laringe, a las porciones inferiores del árbol respiratorio y al alvéolo. De modo que es fundamental que eso esté siempre despejado. Ya vemos que está despejado de partículas gracias a la mucosecreción y a las células ciliadas que barren todo el tiempo. Pero además tiene que estar despejado y abierto. No me conviene a mí que esto agarre esta configuración estrellada que podría tener el esófago en ningún momento. Y para asegurarse el órgano de que el colapso de la vía nunca ocurra, está armado de esta porción cartilaginosa, que ustedes ya conocen, ¿sí? Este cartílago incompleto en forma de C, ¿sí? Es un anillo incompleto, porque no se toca por las puntas, ¿sí? En forma de C, que le da soporte estructural a este órgano tubular, de manera que no se colapse nunca, ¿sí? ¿Puedo regular el diámetro? Sí, porque ¿qué tiene que tener unido en la punta de la C este anillo? Para regular el diámetro hasta cierto punto. ¿Qué debería tener? Perdón, ¿puedes repetir? Si bien el anillo cartilaginoso está en forma de C incompleto, me mantiene la estructura dilatada, ¿sí? Despejada, no colapsada de la tráquea, sí este conducto puede regularse en su diámetro. Este cartílago es incompleto, no es completo, no rodea completamente toda la luz. Y además son cartílagos contiguos, no es un solo tubo cartilaginoso, sino que son anillos
consecutivos de cartílago. Ahora, fíjense que es incompleto, y que de alguna manera el sistema nervioso autónomo tiene control en la regulación del calibre, del diámetro que puede tener este espacio. Ese calibre se regula gracias a la presencia de ¿qué tejido? De músculo liso. Muy bien, de músculo liso. No escuché a todas, porque, o a todos los que hablaron, porque se superpusieron, pero escuché músculo liso. A continuación de estos extremos de la C, hay una musculatura lisa, ¿sí?, que al contraerse puede achicar este calibre, ¿sí?, y al relajarse lo agranda, que es importante para que se regule la función de esta vía que llaman el sistema nervioso autónomo. Y es musculatura lisa porque es voluntaria, ¿sí? Bien, vamos al epitelio entonces. El epitelio este del que habíamos hablado recién, para ver la constitución de la pared. Vamos a ser recontrapacientes porque aquí el ancho de banda se cruza y esta es una imagen muy pesada. Muy bien. Fíjense, el epitelio que reviste la tráquea es un epitelio de tipo simple, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Esa sería una denominación tradicional del epitelio. ¿Qué epitelio es? Es un epitelio simple, pseudoestratificado, cilíndrico, ¿sí? Aquí vamos a mirar, fíjense, miren las celulitas. Pseudoestratificado, ¿por qué? Porque encuentro, si bien todas las células descansan sobre la lámina basal, que se encuentra a esta altura, ¿sí?, los núcleos de las células están a distintas alturas, lo que le da una apariencia de estratificación que no es real, porque el epitelio no es estratificado, es un epitelio simple, ¿sí? Acá está un poquitito fragmentado, voy a recorrer el órgano hasta encontrar una zona que me contenta, se vean lindas las células. Recorro toda la luz del órgano, fíjense cómo el epitelio se invagina en la mucosa formando estructuras glandulares, como en todos los órganos que tienen estructuras de secreción exócrina, ¿sí? El epitelio forma esas estructuras secretoras. Y acá una zona donde el epitelio se vea bien bonito. Fíjense. Es muy pesada la imagen, entonces hay que tener mucha paciencia. Ahí está. Muy bien. Y acá vamos a mostrar unas cuantas cosas. Fíjense entonces el epitelio, esta sería la lámina basal, aquí donde estoy haciendo discurrir el cursor se encuentra la lámina basal. Y fíjense todas las células, si yo tuviera que dibujar una célula, por ejemplo esta, ¿sí?, me encuentro que es una célula cilíndrica, ¿sí?, apoyadita aquí en la lámina basal, ¿sí?, con todos los cilios, perdón los dibujos que estoy dibujando con el mouse, todos los cilios en la parte apical, aquí en la porción medial el núcleo, ¿sí?, es una celulita del epitelio, fíjense que es cilíndrica, ¿sí? Pero en este epitelio encuentro núcleos también un poquitito más arriba y un poquitito más abajo, de células que tienen distintas estaturas. Acá tenemos entonces las células ciliadas. Además de las células ciliadas tenemos células en cepillo, ¿sí?, que tienen otras estructuras apicales, otras diferenciaciones apicales, además de los cilios. Tienen estructuras del tipo de las microvellosidades. Entonces tenemos la célula ciliada típica, la célula en cepillo. Tenemos células como esta, que son las células secretoras, son células secretoras neuroendocrinas. Fíjense que esta celulita no es ciliada, ¿sí? Tenemos células que están dedicadas a la secreción neuroendocrina, ahí secretan factores reguladores de todo el funcionamiento epitelial aquí, y también tenemos células como esta, que apenas se ve aquí bien, ahora vamos a buscar otra que se vea mejor, que son células mucosecretoras, células caliciformes. Es un epitelio complejo. Aquí tengo otra célula caliciforme, fíjense. Las células caliciformes las distinguimos igual que distinguíamos las células caliciformes en el epitelio del tubo digestivo. Son células que en la técnica de rutina se ven con un citoplasma apical, que es donde está acumulado el producto de secreción, medio vacío, y poco afín a la tintorialidad con la técnica de rutina, pero son componentes que son PAS positivos. Si esto lo tiñó con PAS, se ve color magenta, ¿sí? Es un epitelio muy interesante el de la tráquea. Ese epitelio tiene esta funcionalidad importante de la que hablábamos recién. Separado por una lámina basal, que aquí miren qué gruesa que se ve,
de su lámina propia. A continuación de la lámina propia o el corion, tengo una submucosa, que es la que estoy viendo aquí. Esto que veo aquí es submucosa. En la submucosa encuentro cantidades variables de tejido muscular, pero lo voy a encontrar más abundante sobre el extremo del anillo cartilaginoso de la C. Y en la submucosa voy a encontrar además estas estructuras que corresponden a glándulas mucoserosas. Acá, fíjense, estas son glándulas mucoserosas, muy abundantes en este corte histológico. Miren la cantidad de glándulas aquí ubicadas en la submucosa. Este corte tiene de interesante que además se distingue muy bien el corion de la submucosa. Fíjense cómo el corion aquí, qué diferente es de la submucosa. Y luego encontramos el anillo cartilaginoso. ¿Qué tipo de cartílago constituye el anillo que le da soporte a la tráquea? ¿De qué cartílago estamos hablando? Muy bien, cartílago hialino. ¿Hialino? Muy bien, es cartílago hialino. ¿Cuáles son dos características fundamentales del cartílago? Dos características fundamentales del cartílago que ustedes puedan mencionar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser dos características principales del tejido cartilaginoso y del cartílago hialino, este que estamos viendo? Que tiene una matriz mineralizada. No. Tengo conexión a internet inestable, así que capaz que no escucho bien. ¿Cuáles elegirían ustedes si yo les dijera, bueno, a su criterio, defina dos características histológicas fundamentales del cartílago? ¿Qué me dirían? Bueno, por ahí capaz es medio obvio, pero las células principales son los condrocitos. Ajá. Y bueno, y la matriz es como medio gelatinosa, por ejemplo, de composición. Ajá, ajá. Y esas dos características, digamos, amén del nombre de las células, ¿no? Son dos características que son, es cierto, características del cartílago. Tiene una matriz que tiene un aspecto así como gelatinoso, ¿no es cierto? Y está constituido por células. Pero voy a afinar más la pregunta, entonces. Si yo les pidiera que ustedes mencionaran dos características del cartílago, que cuando ustedes me las mencionan, yo pienso en cartílago y no pienso en ningún otro tejido, ¿cuál sería? Porque la presencia de células a mí me hace pensar en cualquier tejido. La matriz es una vascularizado. ¿Cómo? Un tejido que no está vascularizado. Muy bien, es un tejido avascular, pero eso es una característica que comparte con los epitelios. ¿Qué otra característica tengo que sumarle al hecho de que es avascular para que yo lo distinga de otros tejidos avasculares como los epitelios? ¿Qué otra característica? Agreguen otra para que ustedes cuando me las digan yo piense en cartílago y no piense en ningún otro tejido. ¿Que los condrocitos se organizan en grupos lisógenos? Sí, bueno, pero ya estamos mencionando condrocitos. Ustedes deberían, hagamos un juego, denme dos características sin decirme el nombre de la célula y yo tengo que saber de qué tejido me hablan. Además de que es avascular. ¿Qué otra característica me dirían sin mencionarme los condrocitos? Porque ustedes me dicen condrocito y yo pienso en cartílago. Fibrillas de colágeno tipo 2. Bueno, pero ojo que eso también lo puedo encontrar en otros tejidos, ¿eh? No es exclusivo del cartílago. Que se puede calcificar. Tengo que decir que es buena esa, pero no es tan exclusivo como quisiéramos. ¿Qué más? Que no está inervado. Muy bien, que no está inervado, a diferencia del epitelio, porque los epitelios podrán ser avasculares iguales que el cartílago, pero los epitelios están inervados, porque los epitelios suelen tener alguna participación en la distinción sensorial. Los epitelios propiamente dicho o estructuras formadas por los epitelios. Entonces, sin embargo, el cartílago no tiene ninguna función sensorial. Y una cosa que lo distingue de los epitelios al cartílago es que no tiene inervación. Entonces, si yo les digo, piensen ustedes en un tejido que no esté vascularizado, ustedes pensarán en cartílago y en epitelio. Y si les agrego la característica de que no esté inervado, solamente pueden pensar en cartílago. Entonces, cartílago es un tejido requete especial. Es un tejido cuya principal función es mecánica.
La función de los cartílagos es de soporte estructural, es una función mecánica, ¿sí? Es una función, el cartílago existe para proporcionar soporte estructural con flexibilidad y capacidad de compresión. El cartílago es un tejido que, además, porque ustedes me dirán, bueno, el hueso también da soporte estructural, sí, pero el hueso no es tan flexible, tiene un grado de flexibilidad minimísimo, pero el cartílago es más flexible aún. Y además puede soportar la compresión, tiene cierta cualidad de poder soportar que yo lo comprima y responder a esa compresión. No resiste la compresión, el hueso, en cambio, no es comprimible. Así que el tejido, el cartílago es un tejido con función mecánica, de soporte estructural, predominantemente, y para poder cumplir esas funciones que tiene las características que tiene. Tiene la matriz cartilaginosa, las características que tienen para poder cumplir con esa función de soporte estructural. Es decir, la función del cartílago explica su organización. Esta matriz, que también la mencionó alguien hace un ratito, y que tiene colágeno de tipo 2, es una matriz compleja, además de las fibras colágenas que contiene otros tipos de fibras, según los tipos de cartílago, porque ustedes, ¿cuántos tipos de cartílago conocen? 3. Muy bien, que son el cartílago hialino, ¿y cuáles son los otros dos? Además del cartílago hialino. El elástico y el fibroso. Muy bien, el cartílago elástico y el fibroso. Los tres son cartílagos, pero varían en la composición de la matriz extracelular, por las fibras que encontramos ahí. En el cartílago hialino, como bien me dijo alguien, la matriz, como en todos los cartílagos, especializada. En este caso hay mucho colágeno de tipo 2, pero la principal cualidad de la matriz que le da esta resistencia a la compresión y que además facilita que el cartílago esté formado por células vivas, pese a que no tiene vascularización, ¿cuál será? ¿Cuál es el componente de la matriz que le da esta consistencia de gel comprimible y que además facilita que las células estén vivas y se nutran aun cuando no tienen vasos sanguíneos? ¿Cuál será el componente? Es proteoglucano. Muy bien, los proteoglucanos. Los proteoglucanos, que son esas moléculas enormes, unos moleculones enormes de hidratos de carbono conjugados y proteínas. Digamos, estos proteoglucanos que están formados por estos glucosaminoglucanos unidos a ejes proteicos, complejos moleculares enormes, enormes, que además tienen muchos azúcares conjugados, que a veces son grupos sulfatados, estos hidratos de carbono, y tienen muchas cargas negativas, así que como funcionan como verdaderos complejos macromoleculares ramificados polianiónicos, retienen mucha agua, y es por eso que la matriz tiene esta conformación tan gelatinosa, ¿sí? Por la cantidad de agua atrapada en estos complejos macromoleculares, que junto con el componente fibrilar de la matriz, le da esta conformación, que nosotros cuando la vemos de cerca, fíjense, esta matriz es una matriz muy compleja, es una matriz que debería ser acidófila por los grupos negativos. Tengo una yerbita ahí que me traí recién, que me está molestando, y mis células ciliares de la porción respiratoria superior están tratando de expulsar. Entonces decíamos, esta matriz, que debería ser acidófila por estos grupos polianiónicos, tienen esta característica que es la que llamamos metacromasia, que fíjense cómo se ven, los cartílagos se ven más bien tirando a violetas, en este caso se ve bien violeta, o rosados tirando a lila, no se ven tan acidófilos, porque parece que estuvieran teñidos con hematoximinosina, que esta es una característica que se llama metacromasia, que es una propiedad exclusiva de los cartílagos. Los cartílagos exhiben esta metacromasia, que es una apariencia tintorial más allá de la composición química propia, o diferente a la composición química propia, o diferente a la esperada por la propia composición química. Yo debería ver esto bien acidófilo, y sin embargo lo veo violeta. Es por cómo reacciona el colorante con esta composición química. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Y aquí vemos entonces esta matriz que se ve tan lisita, porque así lo es, sin vascularización, y esta gran hidratación que tiene la matriz, que le da esas características funcionales al tejido. Esa gran hidratación es la que permite la difusión de nutrientes. Por esa matriz tan hidratada, los nutrientes pueden difundir libremente hacia y desde las células, ¿sí?, a partir de los vasos sanguíneos que encontramos aquí alrededor del cartílago, tanto en el tejido conectivo que rodea como en el pericondrio. Esto que estoy señalando aquí constituye el pericondrio. Bien, fíjense, el pericondrio ya tiene, sí, esa coloración que corresponde, bien acidófila, ¿sí?, porque es una protección conectiva. Y desde los vasos sanguíneos que están tanto en el pericondrio como en los tejidos conectivos aledaños, los nutrientes difunden libremente por la matriz del cartílago y pueden darle, cumplir con los requerimientos nutricionales y de oxígeno de las condrocitos, ¿sí? Bien, entonces teníamos un epitelio aquí, un corion o lámina propia, lo voy a dibujar, ¿sí? Aquí tengo la mucosa, constituida por el epitelio y el corion, ¿sí? Aquí tengo la submucosa, de aquí hasta aquí, no se ve muy bien, pero esta es la que lo voy a pintar un poquitito de vuelta, la submucosa, ¿sí?, que incluye un tejido conectivo un poco diferente, un poquitito más laxo, y que tengo aquí grandes estructuras glandulares. Estas son las glándulas, fíjense qué abundantes que son. En los cortes que tenemos en la cátedra no tenemos tanta abundancia de glándulas, pero bueno, son abundantes, son glándulas exócrinas, que junto con las células caliciformes aquí producen el moco. Y luego tengo aquí el cartílago que forma estructura de sostén, ¿sí? Aquí un poquitito disgregado el pericondrio, de un lado y de otro. Fíjense que aquí el pericondrio se continúa con una porción fibrosa, y luego tengo a partir de aquí y hacia la periferia la túnica adventicia. En la túnica adventicia voy a encontrar cantidades variables de tejido adiposo. ¿Por qué no hablo de una serosa? Porque este no es un órgano que esté alojado en ninguna cavidad. Entonces aquí lo que tengo son tejidos adventicios, ¿sí? Estos de aquí, ¿sí?, que acá veo gran cantidad de tejido adiposo. Una línea ahí sin borrar. Bien. ¿Estamos de acuerdo aquí con tráquea? Tráquea es un órgano sencillo de estudiar, ¿sí?, de identificar, de estudiar. Lo que se espera de ustedes es que puedan establecer las relaciones funcionales de los tejidos que la componen, que es de las que hablábamos recién. Vamos a identificar el tejido muscular. Recuerda, el tejido muscular siempre es un dolor de cabeza, porque nos cuesta mucho distinguirlo del tejido conectivo. Aquí voy otra vez a dibujar. Voy a elegir este color, a ver si se ve. Esto, no se ve. Voy a dibujar, qué sé yo, con azul. Acá. ¿Sí? Esto que veo aquí es todo tejido conectivo, fíjense, todo esto es tejido conectivo. Miren la orientación de las fibras para aquel lado, ¿sí? Acá también tengo tejido conectivo, las células las puedo ver organizadas, está como haciendo un peinado así, la disposición de las fibras. Esto es tejido muscular, ¿sí? Y esto es tejido muscular. Lo muestro a esta distancia para que ustedes puedan ver, ahora voy a borrar lo que acabo de dibujar, la diferencia en la apariencia general a esta distancia de los tejidos conectivos como estos, y estos, y estos, y estos, y estos, de lo que es el tejido muscular, ¿sí? Voy a borrar ahora todo lo que pinta rajeado. ¿Se aprecia la diferencia a esta altura? Distinguir tejido muscular de tejido conectivo suele ser una dificultad habitual, porque estoy hablando de dos tejidos acidófilos, entonces es difícil distinguirlos. Vamos a acercarnos un poquitito. Tejido muscular, yo les he dicho siempre, se delata a sí mismo por sus núcleos. Si yo me acerco, fíjense qué fácil es distinguir. Todo esto es tejido conectivo, todo tejido conectivo, ¿sí? Aquí tengo un vaso sanguíneo, aquí tengo otro vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí tengo otro, muchos vasos sanguíneos, aquí tengo otro y tal. Esto es tejido muscular. Miren los núcleos del tejido muscular, me voy a acercar bien, porque el tejido muscular
si yo aprendo a buscar estos núcleos, miren estos núcleos alargados, como bastones, son hermosos los núcleos de tejido muscular, bien alargaditos, con cromatina grumosa, fíjense, pálidos núcleos que no se tiñen intensamente, a diferencia de este núcleo de acá. Ahí voy a dejar el cursor un ratito, ahí estoy señalando con la punta del dedo del cursor un núcleo de cromatina más compacta, ¿sí? Correspondiente al tejido conectivo. Ese núcleo es bien diferente de este otro núcleo que voy a señalar ahora, que estoy señalando ahora, para los que me escuchan con delay. La imagen, lo que estoy describiendo por ahí tiene un retraso. Este que estoy señalando ahora es el núcleo de una célula muscular lisa. Fíjense que la cromatina es más laxa, el núcleo es más pálido, ¿sí? Presenta estos grumos o gránulos, ¿sí? Correspondientes a los distintos grados de compactación de la cromatina en el interior. El músculo se delata a sí mismo por sus núcleos. Cuando yo aprendo a distinguir estos núcleos y esta organización, deja de ser un secreto para mí la distinción entre tejido conectivo y tejido muscular. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Está claro esto que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta práctica, esta distinción es obligada. Es muy poco probable que un estudiante que no distingue entre músculo y tejido conectivo pueda aprobar el último parcial, que va a ser oral también, con la microscopía. Y estamos tomando también microscopía en los exámenes finales, orales. Entonces, fundamental practicar y entrenar el ojo para poder distinguir los tejidos con facilidad. Confundir los epitelios ya es imperdonable, directamente, ¿sí? Confundir los epitelios ya no sigue directamente el examen. Entonces, yo los animo y les recomiendo que practiquen mucha microscopía, ¿sí? La microscopía es el arte de distinguir en una imagen los diferentes tejidos, relacionando lo que la imagen me ofrece con la composición de los tejidos y su función. Eso se aprende de dos maneras. Una es mirando preparados, y la otra es mirando preparados. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a mirar muchos preparados, ¿sí? Aprovechen estos microscopios virtuales que tenemos aquí a disposición, que son herramientas muy, pero muy valiosas para la práctica de microscopía. ¿Estamos? Me van a escuchar decir esto todo el semestre, todo el segundo cuatrimestre, así que, porque voy a insistir mucho en eso, ¿sí? Han llegado hasta acá, vamos a terminar con éxito la cursada, así que los animo a comprometerse allí. Miren aquí, otro corte de tráquea. Este corte de tráquea, aquí fíjense, miren cómo este cartílago se ve acidófilo. Esto depende de la técnica utilizada, por eso se ve todo bien acidófilo, ¿sí? Pero aquí lo que yo quería mostrarles es este epitelio tan bonito, epitelio de tráquea, que en este corte se ve el típico, es el típico clásico de libro, epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Este es un epitelio, miren qué maravilloso, qué magnífico se ve. Los núcleos a distintas alturas, porque las células alcanzan distinto grado de llegada a la luz, ¿sí? Las células que están apuntando a la luz son las células ciliadas y las células del cepillo. Las células del cepillo, como podría ser esta de aquí, son celulitas con estas diferenciaciones apicales más bajitas, ¿sí? A ver si topamos alguna otra que se note bien, y que no se deba a... Inequívocamente no topo ninguna otra que la pueda distinguir bien, recontra bien. Aquí tengo entonces las células que tienen, estas son células mucosecretoras. Fíjense, aquí el producto de secreción se ve bien teñido, esto es por la técnica. Vamos a encontrar alguna otra célula mucosecretora. Se ve hermoso este epitelio. Bueno. Aquí tengo otra célula mucosecretora, fíjense, el producto de secreción aquí no se ve más coloreado por la técnica empleada, ¿sí? Pero este es un hermoso epitelio pseudoestratificado que se ve perfectamente bien la pseudoestratificación, núcleos a diferentes alturas, ¿sí? De los tipos celulares que componen este epitelio. Es una hermosura este epitelio, lo pueden recorrer con gusto
inequívocamente un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, hermoso epitelio de tráquea que tenemos aquí, en este microjuego. Acá encuentro otra célula mucosecretora, miren la que bonita, ¿sí? Acá el producto de secreción acumulado en la porción apical, muy, muy linda, ¿sí? Célula en cepillo, con diferenciaciones apicales más pequeñas, y las otras tenemos también, no la veo aquí, pero hay también células enteroendócrinas con la superficie apical lisa, ¿sí? Después tenemos células basales, que son las células que van a repoblar todo el epitelio en las fases proliferativas. Digamos, los epitelios tienen tasas de renovación más altas que otros tejidos. Bueno, vamos a cerrar aquí. Vamos al preparado de pulmón, ahora. Preparado de pulmón también es otro preparado sencillo de identificar. Vamos a encontrar allí en el parénquima pulmonar, ¿sí? Este parénquima pulmonar está constituido por un tejido epitelial. Si el parénquima es epitelial, porque las células funcionales del órgano son los neumocitos, tipo 1, predominantemente, los tipo 2 ya saben, porque participan produciendo el surfactante, fundamental para evitar el colapso del alvéolo, y además parte de los epitelios que constituyen los bronquios y bronquiolos también tienen responsabilidad funcional en la producción de moco y en la producción también de productos de proteínas surfactantes. Ahora vamos a hablar de las células de Clara y tal. Así que el parénquima funcional es epitelial. Y por supuesto hay un estroma que acompaña esta estructura, y un estroma que forma los tabiques del sostén de los tabiques alveolares y de los septos alveolares, que está constituido por un tejido conectivo donde discurren los vasos sanguíneos, capilares, que forman parte de la estructura de intercambio, que forman parte de la barrera hematogaseosa, y además es un estroma rico en fibras elásticas porque el pulmón es un órgano distendible. Las primeras porciones conductoras del pulmón que encontramos inmersas en ese parénquima pulmonar son los bronquios. Estos bronquios nosotros los vamos a distinguir de otras porciones conductoras por la presencia de placas de cartílago. En los preparados histológicos que disponemos en la cátedra, yo no recuerdo haber visto nunca un bronquio en esos pulmoncitos. El bronquio, de cualquier manera, es fácilmente distinguible porque los bronquios en su pared, ¿sí?, tienen una mucosa con un epitelio y una corionolámina propia, y además tienen placas discontinuas de cartílago y tienen tejido muscular, ¿sí? El epitelio del bronquio es un epitelio como el epitelio de la tráquea, es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Nos vamos a acercar aquí, lo vamos a ver. El paciente con el foco. Células ciliadas, células caliciformes, ¿sí? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en el bronquio, ¿sí? Su lámina propia, y aquí fíjense fascículos musculares aislados, y también eventualmente, como en este caso, pueden estar acompañados de glándulas mucoserosas, miren las hay, ¿sí? Ven estas estructuras glandulares mucoserosas. Además, asociado a la mucosa de bronquios y bronquiolos, puedo encontrar cantidades variables de tejido linfático. ¿Se acuerdan qué constituye el tejido linfático que acompaña, cómo se llama, o cómo se denomina, el tejido linfático que puedo encontrar ahí acompañando la mucosa de bronquios y bronquiolos? ¿Se acuerdan cómo se llama? Tejido linfático asociado a mucosa. Muy bien, y por sus siglas en inglés se llama BALT, de larga ALT, ¿sí? Eso también tienen esa denominación. Tejido linfático difuso asociado a las mucosas, fundamental que eso esté aquí, ¿cierto? Acá no se aprecia ese tejido linfático, acá se podría delinear un poquitito, pero en algunos cortes nosotros podemos ver verdaderos acúmulos de tejido linfático proliferando alrededor de la mucosa, ¿sí? Este es entonces un bronquio, ese epitelio, ahí vemos el tejido muscular que estoy señalando ahora, ¿sí?, inmerso en esta túnica de tejido conectivo que constituye la submucosa, y aquí también entonces encontramos asociados estructuras glandulares en este bronquio. No debo confundir nada de lo que estoy viendo con esto que estoy viendo aquí,
esto que estoy señalando aquí lo voy a pintar, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí, ¿no? Es un vaso sanguíneo, ojo con él, miren el tenor del vaso sanguíneo. El pulmón es un órgano muy vascularizado, ¿sí? Y es de esperar que encuentre vasos sanguíneos de todos los calibres. Entonces, ojo con esto, no debo confundir esto, cuidado ahí. Eso es lo que sí he visto que puede ocurrir alguna vez. Que topen un vaso sanguíneo y por el calibre, no, digamos, no confíen en lo que están viendo, en las paredes de esa estructura, y lo confundan con un bronquio. Yo no puedo confundir nunca un vaso sanguíneo con un bronquio porque si me acerco, esperen que recupere el foco, si me acerco suficientemente, aquí, fíjense que el epitelio que reviste esta estructura es un epitelio plano simple. ¿Lo ven aquí? ¿Se entiende esta diferencia? Esta es una arteria, esta puede ser una arteria elástica tranquilamente, ¿sí? Aquí, ojo con esto, no puedo confundir nunca este epitelio con el epitelio del bronquio que tengo aquí al lado, que es el epitelio pseudoestratificado que estábamos viendo recién. No se ve bien porque no adquiero el foco, pero se entiende, ¿no es cierto? Cuidado allí, ahí. Este epitelio, fíjense, qué diferente es este epitelio del que estaba viendo recién aquí, que es un epitelio plano simple. Ahora, a ver si va a ver bien. Cuidado con esa distinción. ¿Sí? No consigo. ¿Sí? Este epitelio es diferente del anterior. Este epitelio de aquí, bien diferente de este epitelio de aquí. Cuidado allí. ¿Sí? Tejido cartilaginoso de las placas de cartílago, que son placas discontinuas, que van disminuyendo en tamaño y tenor conforme el diámetro del bronquio se va haciendo más pequeño. ¿Sí? Aquí tengo otro bronquio, me doy cuenta que es un bronquio, pero encuentro cartílago aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Puedo ir recorriendo todo este corte de pulmón, otro bronquio aquí, y al lado de este bronquio, un bronquíolo. Y ahora lo vamos a ver, porque los bronquíolos son habitantes más habituales de los cortes histológicos que podemos encontrar en los cortes que dispone la cátedra. Los bronquíolos se ven muy bien, todos ellos. Encontramos básicamente 3 tipos de bronquíolo: bronquíolo respiratorio, bronquíolo propiamente dicho, bronquíolo terminal y bronquíolo respiratorio. A ver, esperen que voy a recorrer aquí un poquitito, a ver si encuentro alguna otra. Te he dicho. Luz. Poco no nos permite distinguir bien. Vamos a hacer recontra pacientes a esta hora porque el ancho de banda nos permite hacer poco. Bueno, voy a ir aquí, a este bronquiolo que tenía aquí. Ahí tengo uno propiamente dicho y ahí tengo uno terminal. Vamos a esperar un poquitito aquí para ver este bronquíolo. Mientras tanto, vamos pensando. Qué paciencia hay que tener. Bueno, mientras tanto vamos pensando. El bronquíolo no solamente se distingue del bronquio por su calibre y por la ausencia de placas cartilaginosas en su pared, que son 2 tensiones. También se distingue por su epitelio, porque en los bronquíolos el epitelio empieza a hacerse más bajo, cilíndrico simple, pierde la pseudoestratificación, porque la diversidad celular que encontrábamos en tráquea y en bronquio empieza a disminuir en el bronquíolo. Encontramos células ciliadas, sí, pero es un epitelio cilíndrico simple, y empezamos a encontrar allí células de Clara. La célula de Clara es una célula habitual del epitelio bronquiolar, predominantemente en el epitelio terminal y respiratorio, ¿sí? Es un componente habitual predominantemente en el bronquiolo terminal y respiratorio. También lo vamos a encontrar en el bronquiolo propiamente dicho, pero con más abundancia en los bronquiolos terminales y respiratorios. La célula de Clara es una célula muy importante. Entonces, es constitutiva de los epitelios junto con las células ciliadas, y no consigo el foco, ¿eh? Vamos a dejarlo descansar ahí un poquito. Voy a refrescar.
La célula de Clara, les decía, es junto con la célula ciliada, junto con las células ciliadas, son constituyentes de dos bronquiolos. Muy especial la célula de Clara, es la célula no ciliada secretora del epitelio bronquiolar. ¿Sí? Célula secretora no ciliada del epitelio bronquiolar. Aquí, digamos, porque las células ciliadas también secretan otras cosas, pero la secreción de la célula de Clara no es mucosa, no produce mucina, produce complejos proteicos, contribuye a la composición proteica del líquido surfactante. La célula de Clara produce proteínas del tipo A, B y D del líquido surfactante, y además es requete importante porque produce algunas proteínas que sí que consideran marcadoras de la integridad bronquiolar y de la integridad del parénquima pulmonar. Hay un montón de proteínas que se han identificado que son producto de secreción de las células de Clara y que tienen funciones reguladoras de la respuesta inflamatoria y que, digamos, que se secretan cuando hay injuria en el epitelio pulmonar. Entonces es un marcador interesante de los procesos, digamos, de lesión en el parénquima pulmonar. ¿Se entiende esto? Entonces esto va a tener importancia clínica diagnóstica para ustedes y van a empezar a topar esta función de las células de Clara ya en la anatomopatología, cuando estén cursando patología, y en la clínica van a encontrar la importancia de los productos de secreción de la célula de Clara a nivel diagnóstico. Eso por un lado. Además, las células de Clara tienen una función, digamos, que está conocida más antiguamente, que es la de metabolizar xenobióticos, es decir, productos, digamos, inhalados, volátiles, que no sean particulados, ¿no? Son metabolizados en el retículo endoplasmático liso de las células de Clara. Por ejemplo, productos aromáticos derivados de la industria del plástico, naftalenos, bencenos, son metabolizados en el interior de las células de Clara. De modo que las células de Clara no son cualquier célula, son células importantes. Las vamos a distinguir en el epitelio bronquiolar, ya les digo, predominantemente en el epitelio terminal y respiratorio, porque tienen la porción apical con una forma redondeadita como en domo, como en cúpula, con la porción apical además llena de granulitos de estos productos de secreción, ¿sí? Serosos, que tiene la celulita. Este bronquiolo que vemos aquí, ¿sí? Es un bronquiolo propiamente dicho. Me doy cuenta que es un bronquiolo y no un bronquio, como este de aquí al lado es un bronquio, lo voy a pintar para los que ven un poquitito con demora. Este es un bronquiolo, perdón, esto es un bronquio porque aquí tengo el cartílago, ¿sí? Hialino, y este de aquí es un bronquiolo, ¿sí? Se distingue, este es un hermoso corte para distinguir una cosa de la otra. Entonces se los recomiendo. Vamos a borrar aquí lo que hemos pintado. Vamos a ver ahora el bronquiolo. Es un bronquiolo propiamente dicho, que me doy cuenta que es un bronquiolo propiamente dicho y no otro, por su luz estrellada. Miren, el bronquiolo propiamente dicho suele tener la luz bien estrelladita, porque la proporción de músculo que encuentro en su pared es la mayor de toda la serie bronquiolar, ¿sí? No encuentro cartílago, pero encuentro el músculo, ¿sí? Entonces, cuando el órgano es obtenido para biopsiar o obtenido la muestra para el corte histológico, este músculo que aquí veo, ¿sí? Fascículo muscular, ese músculo se contrae y se estrella, se aprieta a la luz. Fíjense que en este corte acá veo proliferación linfática, miren, aquí, voy a pintar, proliferación linfática, miren, tejido linfático aquí, difuso, tejido linfático aquí, difuso, aquí un poquitito más, ¿sí? ¿Ven? Este es el tejido linfático asociado a mucosas del que hablábamos hoy. Bueno, la luz estrellada, decíamos, ¿sí? Tejido muscular aquí, tejido muscular aquí, tejido muscular aquí, tejido muscular aquí, y aquí, ¿sí? Entonces, eso es por eso que se ve tan estrellada la luz. Vamos a dar más aumento, vamos a ser muy pacientes, ¿sí?
Y aquí, esto violeta que se ve adentro, es moco que ha quedado ahí preparado, y veo el epitelio del bronquíolo propiamente dicho, que si me acerco ya empieza a dejar de observarse tanto la pseudoestratificación. Miren aquí, en esta zona, cómo se ve un epitelio más cilíndrico simple. Se va perdiendo la pseudoestratificación que veíamos en tráquea y en bronquio. En bronquíolo el epitelio ya se hace más cilíndrico simple, se pierde esta pseudoestratificación, sigue habiendo células ciliadas y células mucosecretoras también tenemos, ¿sí? Y empiezan a aparecer, aunque en menor proporción, en las porciones más bajas, células de clara. No quiero forzar mucho el rojo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí el epitelio. Miren los núcleos en empalizada. ¿Ven cómo aquí se aprecia mucho mejor? Ya se deja de apreciar la pseudoestratificación. ¿Sí? Muy lindo se ve este preparado. Descarten, hagan caso omiso de este producto violeta que está aquí, que es un artefacto. Esto es mucosa, mucina que quedó ahí, de mucosidad que quedó ahí en el corte, pero aprecien el epitelio, y aquí se ve bien, digamos, estos que vemos aquí, fascículos musculares, miren aquí, recuerden, el músculo se dilata por sus núcleos, miren los núcleos, qué lindos, del tejido muscular, como los veíamos antes, imposible confundirlos, ¿sí? Y ahora me voy a ir a otro tipo de bronquíolo, porque quiero buscar una célula de clara. Me voy a ir a un bronquíolo respiratorio, terminal, voy a buscar aquí, en este parénquima. Aquí tengo un bronquíolo terminal, se ve muy bien, vamos a ver si consigo topar allí alguna célula de clara. Quiero uno que se vea bien polite. Que no va a ser, vamos a tener el epitelio más feliz. Desordenadita, pero alguna puedo encontrar. Esperen. Tenganme paciencia, ¿eh? No se duerman. No, profe, aquí seguimos. Uno que se vea bonito. Me gusta. Bueno. A ver. Ahora. Aquí. Bueno. Tenemos el bronquíolo. Fíjense. Este parece un bronquíolo propiamente dicho, pero aquí esta parece una porción más pequeña. Se continúa con nuestra estructura bronquiolar. Vamos a ver si aquí podemos ver con claridad alguna célula de clara. Para la redundancia, no, muchas células ciliadas acá. Pero aquí alguna vamos a encontrar. Bueno, paciencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mientras podemos recuperar el foco aquí. Profe, yo estaba pensando, ¿cómo podría diferenciar, digamos, los diferentes tipos de bronquiolos, los terminales y respiratorios, de los bronquiolos propiamente dichos? El bronquiolo propiamente dicho es el que tiene la luz estrellada. Siempre lo van a encontrar ustedes con esa luz estrellada que parece como si fuera un montón de dientes hacia la luz. Inclusive esos repliegues del epitelio son repliegues como finitos, así que ven una estructura bien estrelladita como la que veíamos recién aquí. Esperen que donde lo toco un poquitito lo pierdo, pero aquí veo células de clara.
en este sector. Ahora lo vamos a ver, voy a esperar un ratitito, no lo quiero forzar, ahora nos vamos a acercar, pero aquí veo células de Clara. Y aquí estas células se ven diferentes de estas. Miren, estas son células ciliadas de este lado. Aquí también tengo células ciliadas. Y estas de aquí, fíjense que se ve la porción apical más rojita y redondeadita, y no puedo acercarme, ¿eh? Estas corresponden a células de Clara. Ahora vamos a mirar, vamos a esperar un poquitito. Entonces, les decía, el bronquiolo propiamente dicho es el que tiene la luz más estrellada, más replegada, y es donde más voy a encontrar tejido muscular alrededor. Fíjense que en este caso no encuentro prácticamente tejido muscular alrededor, ¿sí? Este corresponde aquí a un bronquiolo terminal, ¿sí? Que es esta estructura intermedia entre el bronquiolo propiamente dicho y el bronquiolo respiratorio. Aquí prácticamente no encuentro tejido muscular, si bien la luz está replegada, no está tan estrellada como el que veíamos antes, ahora lo vamos a comparar, y el bronquiolo terminal es aquel que tiene en su pared interrumpidas estructuras alveolares. Ustedes saben que tráquea, bronquios y bronquiolos son estructuras de conducción, conducen el aire, no intercambian. Los alvéolos que tengo aquí son los que intercambian. Ahora, el bronquiolo respiratorio es un bronquiolo que es una estructura de conducción, pero como ya están las porciones más terminales, encuentro intercalados en su pared estructuras alveolares de intercambio, por eso se llama respiratorio, ¿sí? Porque en su longitud puede tener alojados estructuras alveolares de intercambio. Así que cada vez que vea eso, ya sé que estoy hablando de un bronquiolo respiratorio. A ver si me puedo acercar. No, quedo. Bueno, aquí tenemos las células de Clara. Voy a cerrar aquí. Bueno, vamos a mirar de lejos esta distinción, miren. Esto es un bronquiolo propiamente dicho, y este es un bronquiolo terminal. ¿Ven esta estructura estrellada? Miren qué replegada que es. Los repliegues qué finitos que son, parecen dientes. A mí siempre me parecieron los dientes de... Hay un personaje que se llama... ¿Cómo se llama? Venom. Venom, que vi una película que me gustó, tiene unos dientes así. Bueno, esos repliegues finitos me hacen acordar esos dientes a mí. Distingo los bronquiolos propiamente dichos por eso, y además exploro la pared, miren qué replegada esa luz. Y exploro la pared y miren, tejido muscular, tejido muscular, tejido muscular. Tengo más proporción de tejido muscular aquí. Por supuesto, estos bronquiolos se continúan, hay todo un continuo, desde el bronquio, bronquio, bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo se continúa con este, pero esta porción ya corresponde a un bronquiolo terminal. Miren qué luz más relajada que tienen, y esto es por la menor proporción de músculo que encuentro allí. Vamos a ver si puedo topar un bronquiolo respiratorio. Aquí tengo un bronquiolo respiratorio, mírenlo. Aquí tengo. Esto corresponde a porciones terminales del bronquiolo propiamente dicho. Bronquiolo terminal, y aquí el bronquiolo se empieza a continuar, miren, de este lado ya empiezo a tener estructuras de intercambio, ¿ven? Bronquiolo respiratorio, aquí tengo el epitelio, y aquí tengo de este lado estructura de intercambio. Vamos a ver si encontramos otro que se vea mejor. Ojo con los vasos sanguíneos, que estos son vasos sanguíneos, no los van a confundir. Aquí, miren. Aquí. Puedo acercarme. Bueno, miren aquí. Esto es epitelio bronquiolar, ¿ven? Epitelio bronquiolar. Pero aquí, esto, si me acerco, voy a ver epitelio plano simple, estructura de intercambio. Aquí también, esto corresponde a bronquiolos respiratorios. Aquí veo el epitelio del bronquiolo y aquí veo estructura alveolar. Vamos a ver si me puedo acercar y pierdo el foco. Cierro de todo, así, de uno. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, a ver si en este otro preparado, vamos a ver aquí. Capaz que hay veces que las imágenes son muy pesadas porque tienen mucha resolución, entonces tarda mucho en cargar. Aquí, miren. Este es más feliz. Vamos a buscar aquí. Un bronquiolo respiratorio, aquí, miren.
Este es un bronquiolo respiratorio. Aquí tengo todo epitelio bronquiolar y aquí tengo epitelio alveolar. Miren cómo este bronquiolo en su pared tiene una estructura de intercambio. Es un bronquiolo respiratorio. ¿Se aprecia eso? Me voy a acercar más, me voy a acercar más. Y aquí en este bronquiolo, muy bien, no pierdo el foco, muy bien. Me acerco más, me acerco más, me acerco más. ¿Sí? Vean cómo aquí tengo todo el epitelio bronquiolar, y aquí esta estructura es una estructura de intercambio. Aquí tengo un alvéolo. En el epitelio respiratorio tengo esta convivencia de estructuras de epitelio alveolar con estructuras de intercambio. Y acá me quiero acercar para ver una célula de Clara que se ve muy bien, esta de aquí. La voy a señalar. Ahí tengo una célula de Clara. ¿La ven? Esta de aquí es una célula de Clara. ¿Sí? Voy a borrar lo que acabo de pintar para que la vean. Me voy a acercar, voy a tratar de acercarme más. Muy bien. Miren esta celulita de Clara, qué bonita que es. Estas de acá al lado también son células de Clara, pero estas se ven muy bien. Y acá tengo el máximo de aumento. Pero aquí tengo, fíjense, el citoplasma apical bien acidófilo, bien eosinófilo. Y si me fijo con detalle, veo que hay un montón de puntitos ahí, que son los gránulos de secreción apicales. Muy linda esta célula de Clara, como se ve ahí. ¿Sí? Recuerden, muy abundantes en los bronquiolos terminales y respiratorios. ¿Sí? Celulita de Clara se ve, la vieron bien, ¿no es cierto? Y aquí ya veo el epitelio alveolar, y en el epitelio alveolar voy a encontrar, por supuesto, un endotelio plano simple. Vamos a ver algún alveolo aquí, tabique alveolar, miren aquí. Estas células epiteliales planas, miren aquí hay una, vamos a apuntar, ¿sí? ¿Sí? Esta celulita que viene así, y tiene el núcleo ahí, esa es una celulita plana de la pared alveolar, un neumocito de tipo 1, mientras que esta de aquí es un neumocito de tipo 2, aquí tengo, este está medio disgregado, pero también es un neumocito de tipo 2, ¿sí? Fíjense que aquí veo un montón de vasos sanguíneos, capilares, cualquier cantidad de capilares. Esta es una estructura muy capilarizada, aquí tengo otra. Aquí se ha escapado. Fíjense que tengo eritrocitos en la luz. Esto es un artefacto de la técnica. No deberían estar los eritrocitos en la luz. ¿Sí? Estos se han escapado, se han corrido del lugar. No deberían estar ahí. No tengo eritrocitos en la luz normalmente, in vivo, ¿sí? En un individuo sano, por lo menos. Bien, ahí tengo entonces los neumocitos tipo 1 y de tipo 2. En proporción relativa, en abundancia relativa, el neumocito de tipo 2 es más abundante que el neumocito tipo 1. No obstante ello, ocupa menos superficie relativa. El neumocito tipo 1 es una célula bien aplanada y bien amplia, porque tiene que garantizar el intercambio, ¿sí? Es la célula abocada a las funciones de intercambio. Y luego, la otra célula importante que voy a encontrar allí son los macrófagos, como este, macrófagos tisulares, que andan ahí errando, ¿sí? Macrófagos como este otro. Aquí tengo, este parece un eosinófilo, no sé, no quiero arriesgar. ¿Sí? Pero aquí tengo un macrófago, aquí tengo otro, ¿sí? Voy a encontrar allí circulando macrófagos, miren, aquí tengo macrófagos, ¿sí? En la luz de los alvéolos, junto con los neumocitos de tipo 1 y los neumocitos de tipo 2, ¿sí? El septo alveolar, constituido por tejido conectivo, con fibras reticulares y elásticas, predominantemente elásticas, muy vascularizado, miren la cantidad de capilares, capilar, muy vascularizado, por supuesto, porque la función es el intercambio, ¿sí? Fácil de describir, fácil de recorrer, macrófago, otro macrófago, miren la cantidad de macrófago que tiene este pulmón. No sé si era un pulmón tan sano, ¿eh? Miren aquí un vaso sanguíneo de más calibre, no un capilar, sino esto puede ser una arteriola, una vénula, miren el calibre de este vaso sanguíneo. ¿Sí? Y podemos recorrer las estructuras alveolares, ¿sí? Vamos a encontrar siempre la misma conformación. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, chicos. Vamos a ver, tratar de ver otra celulita de Clara. Este es un
bronquiolo terminal, muy lindo. Vamos a ver si topamos otras células de Clara aquí las veo. Celulitas de Clara aquí, miren qué lindas que son. Celulitas de Clara aquí, 1, 2, 3. La de Clara es una celulita importante, hermosa, aquí, muy bonita se ven. ¿Sí? Bien, preguntas chicos hasta aquí. Estamos a las 11 menos cuarto. Para compartir, ¿hay alguna pregunta respecto de esta histología? Es una histología relativamente simple, pero requiere que podamos establecer relaciones. Por ejemplo, yo podría preguntar en el examen, bueno, acá tengo un parénquima pulmonar, ¿no es cierto? ¿Cómo podría hacer yo para distinguir algún componente del estroma pulmonar? Porque este es un órgano que tiene parénquima y estroma. Yo quisiera poner de manifiesto algún componente especial de este estroma. ¿Qué teñiría y con qué? Esa es una pregunta que yo haría en un examen. ¿Sí? Así que, ¿qué me dirían ustedes a esa pregunta? Porque aquí, digamos, se trata de que empecemos a establecer relaciones, ¿no? Entre la composición tisular, la técnica histológica, la función del órgano. ¿Qué componente del estroma podría pensar que encuentro en el pulmón y con qué lo podría teñir? Para verlo específicamente. Que no sea la técnica de rutina, claro. Porque con la técnica de rutina por ahí no lo distingo. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Están ahí? Sí, acá estamos, profe. Pensando. Ay, por ahí me da pena, porque yo ya sé que están sobrepasados, lo sé. Y por ahí pienso, si yo tuviera que escucharme todo el día así, no sé. Sé que pueden estar cansados y sobrepasados y abrumados, pero hagan un esfuerzo. Profe dijo, perdón, no le escuché bien porque se me trabó, pero que no se vea, algo que no se vea en la técnica de hematoxilina y eosina. Claro, ¿Había dicho? Sí, supongan que estamos hablando del estroma del pulmón. Sí, sí seguramente puede ser partículas en la zona apical de las células, partículas de componente surfactante, por ejemplo. Bueno, pero ahí yo ya no estaría hablando en el nivel tisular, ¿no es cierto? Ya hay partículas del surfactante, ya estoy en composición química del líquido surfactante. Y ahí estoy hablando del producto de secreción del parénquima. ¿Sí? Recuerden que el parénquima son las células funcionales del tejido. ¿Sí? En este caso, en el pulmón, el parénquima es neumocitos tipo 2, correcto, que son surfactantes, neumocito tipo 1, que es dedicado al intercambio, y epitelios bronquiales y bronquiolares, ¿sí? Que producen moco, que barren y que producen surfactantes también. Pero yo estoy hablando del estroma, de todo el tejido que le da sostén al órgano, ¿sí? No es tejido funcional, porque ni intercambia ni secreta necesariamente, ¿sí? Sino que le da sostén. Estoy hablando de un tejido conectivo, que dentro de ese parénquima que le da sostén, en el caso del bronquio, voy a encontrar cartílago. Recuerden que el bronquio tiene placas de cartílago. Pero en el tejido, en el entramado alveolar, si yo tuviera que buscar un componente de ese estroma, de ese tejido conectivo que da sostén, que sé que está allí, pero que no lo puedo poner de manifiesto específicamente con la técnica de hematoxilina eosina, porque ustedes vieron lo que es la hematoxilina eosina. Todo el tejido conectivo lo tiene más o menos acidófilo y chao. Si yo quisiera ver algún componente que sé que está ahí, pero no lo veo claramente con hematoxilina eosina, ¿qué componente estaría buscando y con qué lo tiñe? Esa es mi pregunta. ¿Qué tal? Consiéntanme, denme el gusto, piénsenlo. ¿Qué debe haber ahí como componente del tejido conectivo de sostén, como componente del estroma, que no se pone de manifiesto específicamente con la técnica? Por ejemplo, con hematoxilina eosina yo no distingo el colágeno de otras fibras, todo lo veo rosado. Si quisiera ver colágeno de los tejidos conectivos, usaría un tricrómico, por ejemplo. Pero yo ya sé que en ese estroma hay colágeno, estoy buscando otra cosa más que está ahí.
que no está en todos los tejidos conectivos, está en muchos, pero no en todos, pero que está ahí. ¿Qué será? ¿Fibras reticulares? Muy bien, hay fibras reticulares. ¿Con qué tiño fibras reticulares? Y las veo. ¿Impresión argéntica? Muy bien, hay impregnaciones argénticas. Hay otras técnicas también, pero las impregnaciones argénticas son útiles, algunas impregnaciones argénticas son útiles para ver fibras reticulares. ¿Alguien me puede decir de qué están hechas las fibras reticulares? De colágeno tipo 3. Muy bien, colágeno tipo 3. Y además, y más importante aún que las fibras reticulares, ¿qué otro componente tiene ese tejido conectivo? Que es importante en el caso del pulmón. Fibras elásticas, ¿puede Bien, ser? No. fibras elásticas. ¿Con qué puedo teñir fibras elásticas para verlas específicamente? Hay muchas técnicas, pero alguna que en cardiovascular se usa. Porque las arterias elásticas, que nosotros cuando vemos en la histología de arterias y vemos arterias elásticas y queremos ver las fibras elásticas de las arterias elásticas, utilizamos esa tinción. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Puede ser de Mason o no? No, porque la de Mason es una general para fibras colágenas. La del tricrónico de Mason es una técnica que en términos generales me pinta de verde o de azul, no me acuerdo bien, de verde las fibras colágenas, Mason verde. ¿Sí? ¿Orseína, profe? Bien, orseína. Si quiero ver fibras elásticas, orseína es una buena opción. ¿Sí? La tinción con orseína me pone de manifiesto fibras colágenas. Entonces, elásticas, perdón. Entonces, ¿qué esperamos de ustedes, además de que no queden agotados de tanta cháchara? Que puedan empezar a pensar la histología desde un lugar menos repetitivo a un lugar más de relación y de integración. Que pueda empezar yo a pensar las cosas que he ido viendo por separado en los distintos prácticos, para ir trayéndolas acá e ir relacionando. Quiero relacionar la morfología de un epitelio con la función del órgano en el que se encuentra. Quiero relacionar la composición del tejido conectivo con la función que ese tejido conectivo cumple en ese órgano. ¿Sí? En el caso del pulmón, las fibras elásticas son fundamentales. El pulmón se distiende. ¿Sí? Entonces, empezar a pensar en eso y cómo puedo verlo, poder vincularlo con la técnica histológica. La técnica histológica, no todos ustedes van a ser anatomopatólogos, pero algunos sí. No obstante ello, la técnica histológica la tienen que tener presente, porque la técnica histológica va a poner de manifiesto determinadas estructuras que ustedes en el diagnóstico anatomopatológico tienen que poder pedir, buscar e interpretar. ¿Sí? Entonces aquí insistimos mucho con eso. Vamos a hacer un cortecito de 10 minutos, hasta las 11, y nos volvemos a encontrar para hacer el repaso de cardiovascular.